informar y se trata de una muy buena noticia. Como se dijo desde el principio del gobierno, se heredó un déficit de especialistas médicos o médicos especialistas. Fue un saldo, otro más negativo, de la política neoliberal. Nos dejaron sin médicos y sin especialistas porque no les importó realmente el fortalecer el sistema de salud pública. Se empeñaron en la privatización de la educación y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas. Y hoy vamos a presentarles lo que se está haciendo para que un mayor número de médicos generales pueda especializarse. El déficit que tenemos en nuestro país es muy importante. El promedio de los países de la OECD es de 3.4 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes. No, esta no es una anterior. Aquí. Como pueden ver ustedes, de seguir aceptando el número reducido de médicos especialistas, es decir, de seguir rechazando al 80% de los sustentantes, en los próximos 10 años no alcanzaríamos a formar médicos capaces de poder garantizar atención médica especializada a nuestra población y continuaríamos teniendo de 0.9 médicos por cada 1.000 habitantes a 1.1 médicos por cada 1.000 habitantes. Y en la última se puede ver la diferencia. Aquí se ve cómo de seguir con la tasa de crecimiento conservadora de médicos especialistas, en el 2030 tendríamos 13.581 médicos especialistas, lo cual significa 1.1 médicos por cada 1.000 habitantes, y con el despliegue de este plan estratégico tendríamos 27.559, lo cual significa 1.5 médicos por cada 1.000 habitantes, lo cual nos acerca a la meta de países de la OECD. De todas maneras, estamos a la mitad. No llegamos. Un problema de fondo es el examen nacional de residencias médicas en nuestro país rechaza a muchos colegas médicos. Como pueden ver, en los últimos años el porcentaje de rechazados es en torno al 80% de los sustentantes. Siguiente. Esos son los resultados del plan estratégico. Se instauró en conjunto con CONACYT un programa que permite a hasta 1.600 compañeros médicos que este sábado realizarán el examen optar por una beca plaza en el extranjero. Estos son los países en los cuales ya se tiene avanzado procesos de negociación para que acepten a médicos residentes este año. Se estableció un comando entre la Secretaría de Salud, el sector salud, todas las instituciones, la Comisión Intersecretarial Formadora de Recursos Humanos, que también participa la Secretaría de Educación Pública, con nuestras Fuerzas Armadas, particularmente con el Centro de Evaluación Militar, un centro reconocido internacionalmente por sus resultados en la evaluación médica. En total se realizaron para este examen, que empieza este sábado, 7.937 reactivos validados y comprobados pedagógicamente que son útiles para el examen nacional de residencias, y estos reactivos serán usados exclusivamente para este examen. El próximo año haremos nuevamente 7.937 reactivos, con lo cual garantizaremos que todos nuestros aplicantes hagan cada vez que hacen el examen, un examen nuevo con contenidos actualizados y revisado por un equipo de 95 médicos especialistas del sector salud y de nuestras Fuerzas Armadas y de pedagogos enfocados de tiempo completo a este importante esfuerzo. Y este es el resultado siguiente. Como pueden ver, en el abordaje previo el año pasado se aceptaron 9.480 compañeros, este año se aceptan
el doble y cómo esto va a significar un impacto muy importante en la cantidad y en la disponibilidad y el acceso de médicos especialistas en nuestro país. Alejandro Schwartz dice de manera muy sutil y elegante, ¿cómo lo planteaste? Problemas de desconfianza. Es que había mucho influyentismo, rectores, funcionarios públicos decidían. Entonces ya no va a ser así. Es tanto el rezago que va a llevar más tiempo. Por eso hay una proyección al 2030. Es que fue mucho el daño. Fueron 4 décadas perdidas. Todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear al país. ¿Qué ocurre con la Universidad de la Salud que se anunció aquí? Si hay detalles se había anunciado una fecha para poder salir a pues ya dar educación al respecto. Sí, esta es una estrategia, pero no la única. Tenemos desde luego ya desde años atrás varias escuelas de medicina y que se fueron impulsadas como la doctora Sosa. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra una carrera de promotores de la salud. En este plan estratégico, ¿tienen contemplados esta carrera? Porque los egresados de esta carrera luego son muy complicados de insertarse en el mercado laboral, porque eso es en la Ciudad de México. Yo he platicado con varios compañeros estudiantes y dicen que luego es complicadísimo cuando son egresados, porque en el interior del país o en otros estados del país más bien, pues no son reconocidos o no ubican esa carrera. ¿Cómo está dentro de este plan estratégico para poder ser integrados estos egresados de la Universidad de la Ciudad de México? Sí, es cierto. Bienvenidos todos estos cuadros, estas profesiones, estas variantes de lo que requiere la salud, y estos no han sido utilizados porque se había abandonado también el camino de la orientación hacia la medicina curativa. Y si la medicina curativa, que por cierto es importante y la estamos todavía requiriendo como ejemplo en la pandemia, durante la pandemia, el grupo de gente que va a conocer en las comunidades, a ubicar los problemas de salud y que son promotores de esto, tienen ya su formación en la Ciudad de México, por ejemplo, y van a ser incorporados desde luego en este momento a través del INSABI. Bueno, ya comenzó la campaña de información nutricional. No sé si tienes el primer folleto que se está imprimiendo, está en proceso, ¿no? Ya está distribuyéndose. O sea, es que ya el elefante ya no solo camina, ya está corriendo. Este folleto se está entregando casa por casa. ¿Cuántos millones van a ser? Es una historieta. ¿Qué decían cuando nos opusimos, porque era totalmente injusto, a la llamada reforma educativa? De que lo que queríamos era que siguiera el tráfico de las bases, la entrega de las plazas a recomendados del sindicato. Pues hemos llevado a cabo, en el caso de la educación, en el caso del sector educativo, la entrega de plazas, la basificación, sin influyentismo, que no se había logrado esto durante mucho tiempo. Vamos a informar el día 1 de cuántos maestros han sido basificados. Y han escuchado ustedes protestas. Es más, ni lo sabían que vamos a llegar, nada más en el caso del sector educativo, a 300,000 trabajadores basificados. Ni se sabía
porque lo estaba yo reservando para mi informe. Residencias médicas. Se está hablando de la ampliación, ya se nos explicó cuál es la estrategia. La pregunta sería cómo se adecuará la infraestructura, porque entendemos que cada hospital tiene un número pues limitado de aceptación. Hay que, digamos, hacer adecuaciones a la infraestructura, el lugar de descanso de los residentes e incluso el personal especializado que se encargará de la instrucción. Entonces, ¿cómo se adecuará la infraestructura y qué garantías de trabajo tienen estos residentes después de terminar la residencia? Porque he encontrado casos en los que los residentes ya médicos ya no quieren hacer la especialidad porque dicen que no van a encontrar o no tienen fuente de trabajo. Sepan que este año tendrán el doble de oportunidades de ingresar a una plaza beca del gobierno federal para hacer las residencias médicas. Ya están los espacios clínicos identificados por institución en un ejercicio que hicieron las propias unidades formadoras de recursos humanos, garantizando la calidad. Y lo otro muy importante es que mis colegas, mis compañeros sepan, tengan la absoluta tranquilidad de que este examen es un examen totalmente confiable, libre absolutamente de corrupción. El examen está resguardado en instalaciones militares para garantizar que esto se pueda cumplir. El resguardo del mismo se está haciendo en este momento en avión y en tierra a las unidades donde se van a hacer. Bueno, la infraestructura fue identificada por las propias unidades formadoras de recursos humanos y el crecimiento está generado para garantizar que esa infraestructura es idónea. En el caso del ISSSTE, lo vuelvo a señalar porque nos resulta paradigmático, en los últimos 20 años no había crecido un solo lugar y sin embargo pues, hay cada vez más hospitales del ISSSTE. El 20 de noviembre, por ejemplo, es un centro médico nacional que en los últimos 20 años no había recibido un nuevo residente en sus plantillas aprobadas. Esto es porque no había el espacio presupuestal, pero sí los espacios académicos y clínicos para la formación, ¿no? Entonces, la cobertura en cuanto a la calidad está garantizada en este crecimiento. Como comentábamos, el plan estratégico tiene una segunda fase que ya está trabajando y es poder garantizar la adherencia de este recurso humano que se está formando en el Sistema Nacional de Salud Pública, atendiendo las inequidades en la distribución geográfica. Se están haciendo un grupo de incentivos laborales para que en cuanto termine el residente formado por unidad formadora de recursos humanos se quede trabajando en la misma unidad y se le den oportunidades de ir a trabajar en aquellos sitios donde menos tenemos médicos especialistas. Y por último, pues transmitirle el agradecimiento de las familias de Chetumal, que bueno, pues habían estado siendo acosadas por el tema de sus terrenos y bueno, pues ya están siendo atendidos y le envían un agradecimiento. Usted ha dicho que su gobierno no permitiría influyentismo o nepotismo, de hecho lo acaba de mencionar hace unos momentos, pero parece que en el Poli no les llegó su instrucción o les llegó demasiado tarde, porque todavía en enero José Luis Carrillo anunciaba la plataforma PIDAE ante el Consejo General Consultivo. Otra pregunta que le realicé al secretario Moctezuma fue sobre las becas de los alumnos de la Superior de Medicina. Me respondió que se habían tenido que cancelar 776 becas por haber sido asignadas de manera irregular por la escuela, cuyo monto fue de 6.7 millones de pesos aproximadamente. Un grupo de compañeras y compañeros tuvieron que interponer una demanda de amparo porque no se permite votar de manera libre e individual para elegir representantes al Consejo. ¿Esto por qué nos afecta? Porque los consejeros asignan becas y también inician procesos disciplinarios contra los acosadores. Sin democracia no se puede detener la violencia ni la corrupción. No me voy a olvidar del Politécnico, y es una institución importantísima. Lo que está pasando ahora es de que estamos por resolver sobre el relevo de la dirección del Politécnico. Entonces hay efervescencia y tenemos que buscar la mejor decisión. En eso estamos, para que mejoren las cosas en el Politécnico. Usted es el único facultado para nombrar a un nuevo director en el Poli o rectificar al actual. Esto está en la Ley Orgánica del Politécnico. ¿Qué ha pensado al respecto, faltando días para esta decisión?
¿qué conversaciones ha tenido con el secretario Moctezuma? Pues es eso, ya está caliente a pesar del frío, lo del poli, pero ya lo vamos a resolver y lo vamos a decir aquí en la mañanera. Presidente, ya nada más en otro tema, bueno, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pues presentará una denuncia contra la CFE por el tema de las inundaciones, porque se habla de un mal manejo de pues las presas precisamente. Resulta que por la política privatizadora de la industria eléctrica, estas hidroeléctricas no generan energía permanentemente, solo turbinan cuando las eólicas o hay una falta de energía en la red, inmediatamente entran las hidroeléctricas. Entonces, por ese motivo, siempre se mantienen llenos los vasos de estas presas. Eso ya se va a resolver con un caudal ecológico para mantener siempre un control, y la solución también de fondo es el desasolve de los ríos, porque desde décadas no ha habido un programa de desasolve de ríos. Entonces hay cauces de ríos totalmente asolvados, hay barreras, tapones. Entonces vamos a adquirir dragas para estar constantemente desasolvando los ríos. En la primera ocasión pudo haber habido un error de cálculo. A lo mejor pudieron haber defogado menos, pero cuando hicieron la proyección estaban viendo de que venía otro huracán que cambió de dirección y ya no afectó. Entonces, porque el cuidado de las presas pues es algo especial, es riesgoso, se revienta una presa y entonces sí, los daños son trágicos. Entonces tiene que cuidarse eso. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Ni la pandemia ni la crisis económica han detenido la transformación de México. Y no vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Eso es lo que llevó a esta decadencia que se está padeciendo todavía. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Lo que voy a decir día 1 de diciembre, ya se los adelanto, 287,000 maestros basificados, 287,000 maestras y maestros basificados. ¿Verdad que no es lo mismo? Bueno, muchas gracias.